Sí, gracias, Julissa. Señores, el domingo hubo luz, y se alcanzó un consenso para la modificación de la ley 2801 sobre incentivos fronterizos. La original de esa ley no solamente establecía los incentivos, sino que creaba la zona especial de la frontera. Efectivamente, se arribaron a unos puntos que parece ser que van a permitir que el miércoles que se estaría convocando, logrando convocar a la Cámara de Diputados, se pueda parir por fin una modificación a esa ley que consistiría en una nueva ley, vamos a decir, porque varios puntos e importantes puntos pues se ha arribado a un consenso y que aclaran o modifican lo que estaba establecido en la ley original 2801. Los puntos más importantes son solamente salieron así muy pequeños, lo otro lo pudimos investigar, eran los que estaban en conflicto. Los productos fabricados en las fronteras, industrializados en la frontera, podrán comercializarse en todo el territorio nacional. La ley lo decía, pero algunos fronterizos, algunos legisladores fronterizos entendían que eso estaba oscuro. Lo que se estableció es si usted puede comercializar en toda la frontera, ahora usted tiene que producir en todo el territorio nacional, pero usted tiene que producir en la frontera y usted tiene que pagar los impuestos de transferencia para no hacer una competencia desleal con otros industriales que producen en otra zona del país donde no tienen esos incentivos, porque en principio los que se establecieron en la frontera entendían que no iban a pagar ITEVI, y no sé si ustedes recuerdan, la ley fue objeto de recursos y demás, y el pago del ITEVI no estaba entonces todavía establecido. Pueden comercializar en todo el territorio nacional, producir en la frontera, aprovecharse de los incentivos, pero luego hay que pagar los impuestos de transferencia. Otro punto fue que los productos que se produzcan en la industria allá en la frontera, si utilizan materia prima importada que se produzca en República Dominicana, tendrán que pagar su arancel. Porque ¿qué pasaba? Traían materia prima importada que se produce en República Dominicana y que por lo tanto paga sus impuestos, y lo hacían libre de impuestos, pero además, que fue un tema que no, para mí no se aclaró, pero que debe aclararse, el proceso de transformación era mínimo. Entonces a veces traían, qué sé yo, papel libre de impuestos de arancel, apenas lo cortaban y ya eso era servilletas o parte, y eso constituía una competencia desleal para los otros que sí pagan primero hacen un gran proceso de transformación y habían estado y producían su materia prima en República Dominicana. El tercer punto fue que las empresas pueden agotar su proceso en la frontera y hacer su comercialización sin mayores inconvenientes, pero no pueden poner empresas espejos, que como le llaman, otras empresas en otra parte del territorio nacional y aprovecharse de sus incentivos. No, los incentivos van a ser focalizados y dirigidos a la actividad industrial, a la manufactura que se haga en la frontera, porque eso es lo que busca la ley, esa es la intención del legislador y esa es la que constituye y logra los fines de la ley. Luego, la evaluación de las empresas se hará de sus procesos productivos allá. Y las demás áreas de comercialización o administración que estén fuera del alcance de esas exenciones, pues no podrán añadirse tampoco el impacto en la parte social. O sea, no solamente no te vas a beneficiar de los incentivos, sino que el impacto social que va a medir y debe medir el MEPIB, que era otro tema, porque habían diferentes temas, también había una serie de conflictos de competencia y de atribuciones entre el MEPIB, el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos y Aduana. Cada cual tiene que
trabajar dentro de la ley, en el proceso de fiscalización y en el proceso de evaluación dentro de sus competencias. El MEPI va a mirar el impacto social que tiene que tener la ley, que son los fines de la ley, tanto en creación de empleo como en la infraestructura social y infraestructura de otro tipo, que se supone que estos incentivos deben de traer como vía de consecuencia de la ejecución de la ley, del sacrificio fiscal, del gasto fiscal que está haciendo el Estado, y ver la evaluación entre el sacrificio que está haciendo el Estado y los beneficios que está dando en todos los fines de la ley. Luego, el Ministerio de Hacienda retiene su evaluación primaria a todas las empresas que se van a instalar en la frontera para dar su objeción desde el punto de vista del equilibrio ya neto entre incentivos y beneficios que va a dar la empresa. Aduana tiene que hacer, y ahí es la parte de reglamento, cuáles son las materias primas que se van a liberar del pago de los aranceles y cuáles no de manera puntual, y hacer su fiscalización para evitar que esa competencia desleal comience desde el inicio del proceso productivo, del proceso de industrialización. Una parte muy importante, y es que la reconfiguración del Consejo, había un temita con el director ejecutivo, que el director ejecutivo debía ser nombrado por el Poder Ejecutivo, y así va a ser. No se necesitará un director ejecutivo nombrado por el Consejo, pero claro, el Consejo también va a ver que la persona que sea nombrado por el presidente de la República reúna las condiciones y tenga pues también el arraigo en la zona, y los demás miembros del Consejo pues también puedan participar, si no en su elección, pues refrenden esa designación para que la persona pueda hacer la dirección. Ya de manera clara, los legisladores no formarán parte del Consejo, que era algo también que se había hablado, porque es diferente, es extraño a sus competencias y a su labor, que es legislar. Claro, los representantes de esas comunidades, que deben ser gente, valga la redundancia, representativa de las comunidades vamos a decir, de las actuaciones, de las actividades productivas de allí, de alguna forma tienen que tener una relación con los representantes políticos de su provincia y velar por ello. Ojalá que esta nueva versión, que ya ha sido consensuada y que se va a aprobar y que sí recoge todas las discusiones que se habían estado dando en la Cámara de Diputados, estuvieron presentes en esa reunión, los que presentaron la iniciativa del Senado, los que presentaron la iniciativa de la Cámara de Diputados, los presidentes de ambas cámaras. Vimos una declaración conjunta entre los que dirigían esa Comisión de Hacienda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. O sea que el consenso se ha arribado con el liderazgo del presidente, y ojalá que la ley que finalmente se apruebe pueda cumplir sus fines y pueda parir mayor instalación de empresas que sean beneficiosas para la frontera dentro de las actividades que de manera puntual se reconoce en esa ley que podrán beneficiarse de los incentivos de esa ley. Que los sectores o las empresas o las instalaciones que pertenecen a sectores que tienen otros incentivos no utilicen una versión empresarial para obtener beneficio tanto de las leyes sectoriales que los benefician como de esta ley especial, que es un régimen especial, y que nosotros podamos ver empresas realmente lleven el beneficio, el impacto social a esa deprimida zona, y que consigan no solamente creación de empleo, fidelizar a los habitantes de esa zona, y que no sean refugio para incentivar la migración desde Haití, que sean empleos de calidad, empleos que de verdad impacten, empleos fijos, y que no veamos el deprimente análisis que vimos, que el crecimiento fue menor que en otras regiones, que aún con esta ley de beneficio.
Y esperamos que sí, que se llegue a una ley. Es necesaria una ley, pero necesitamos que se haga una buena fiscalización de todo lo que dice esa ley que debe fiscalizarse del Estado. Y yo añadiría que Procompetencia, que no vio, que no estuvo presente en nada de esa ley, que ahora sea con esta directora ejecutiva, si se confirmara, o la nueva directora ejecutiva, entiende que desde arriba ella debe estar. Ella, yo digo la persona que pongan, por eso digo ella, y además creo que donde se ha puesto una mujer, tan pocos espacios que no han dado de dirección, debe ser sustituido por otra mujer, pero si no ella o él, vea desde arriba los aspectos de competencia desleal, que son fundamentalmente el conflicto que ha tenido esta ejecución de la ley, y el pírrico resultado es porque ha sido un instrumento para establecer competencia desleal y no una ley, una norma desarrollista, como es la intención de la ley y los fines de esa ley 2801, que no sé qué número tendrá ahora.